¿Alguna vez te has preguntado qué posibilidad tienes de ganar la lotería o por qué los datos pueden predecir el futuro? ¿Por qué hay eventos que parecen de pura suerte mientras que hay otros que son totalmente predecibles? Desde calcular tus probabilidades de ganar la lotería hasta entender cómo las grandes empresas analizan tendencias. Todo esto es cuestión de números, patrones y lógica. La estadística nos ayuda a entender el pasado para poder predecir el futuro. Nos dice qué posibilidad hay de que llueva mañana o qué candidato puede ganar unas elecciones. Los gobernadores, economistas, hasta los jugadores de póker utilizan la probabilidad y la estadística para tomar las mejores decisiones. Mi nombre es José Julián Carrascal y en este video te voy a hablar sobre todos los conceptos básicos que tienes que saber sobre la probabilidad y la estadística. La probabilidad y la estadística son disciplinas matemáticas fundamentales que nos permiten estudiar la incertidumbre y la variabilidad de diferentes fenómenos. La probabilidad se encarga de estudiar la posibilidad que tiene un suceso de ocurrir, mientras que la estadística se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de sacar conclusiones sobre estos. Antes de empezar a hablar a detalle sobre la probabilidad y la estadística, es importante conocer dos conceptos fundamentales. Estos son los datos y las variables. Las variables son cualquier característica o propiedad que puede tomar un valor dentro de un conjunto de datos. Estas son utilizadas para representar información o analizar patrones dentro de un estudio o una investigación. Por ejemplo, si queremos estudiar una población estudiantil, algunas variables que podríamos encontrar serían el género, la edad, la estatura, la carrera que estudian, el semestre en el que van, y así hay una gran cantidad de variables que pueden tomar diferentes valores dependiendo del individuo. Las variables pueden dividirse en variables cualitativas, variables cuantitativas y en variables dependientes e independientes. Primero, las variables cualitativas son aquellas que describen una cualidad o atributo de un individuo o algún objeto. Estas pueden dividirse en ordinales, nominales y binarias. Las nominales son aquellas que no tienen un orden jerárquico definido o que no es natural. Por ejemplo, el color de ojos, que puede ser café, azul, verde. También el tipo de sangre, que puede ser A positivo, A negativo, B, tipo O, tipo AB. Ninguno de estos tiene un valor natural definido. No podemos decir que el color de ojos verde debe ir primero que el color de ojos café. Entonces, esto no tendrá lógica. Luego tenemos las variables cualitativas ordinales, que son aquellas que sí tienen un orden jerárquico, pero la diferencia entre valores no es muy significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, el grado de estudio, que puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así hasta la gran cantidad que queramos. También tenemos, por ejemplo, el rango de un soldado, que empieza en soldado, luego en militar, luego jefe. O sea, estos tienen una escala que va desde más pequeño hacia más grande. Luego tenemos las variables cualitativas binarias, que son aquellas que solo pueden tomar dos valores dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, el estado de un bombillo, que puede ser encendido o apagado, o la calificación de una nota, que puede ser correcta o incorrecta, o también puede ser categorizada como verdadera o falsa. Luego tenemos las variables cuantitativas, que pueden ser divididas en discretas y continuas. Las variables cuantitativas son aquellas que son representadas de forma numérica y permiten hacer operaciones matemáticas entre sí. Esto no se puede con las variables cualitativas, ya que no es posible hacer un cálculo matemático entre color de ojos. Sería algo que no tendría lógica. Las variables cualitativas discretas son aquellas que solo pueden tomar valores enteros dentro de un rango, como por ejemplo el número de estudiantes en una clase.
que puede ser 35, 40, 45, o el número de hijos que tiene una familia, como 1, 2, 3, 4. Aquí los valores no pueden tomar decimales, ya que sería ilógico decir que en una clase hay 35,4 estudiantes porque esto sería algo irracional. Luego tenemos las variables cuantitativas continuas, que son aquellas que pueden tomar valores valores infinitos dentro de un rango, y además también pueden tomar valores decimales. Ejemplos de estos podrían ser la estatura, como 1,75, 1,74, 1,80. También el peso de un objeto, como 3,5 kilogramos, 3,58 kilogramos. Aquí podemos tener valores con decimales, lo que ayuda a que los datos sean más precisos dependiendo de la variable que estemos estudiando. Luego tenemos las variables dependientes e independientes. Las variables las variables independientes, disculpen, son aquellas que son alteradas para hacer algún estudio, mientras que las variables dependientes son aquellas que dependen de la variable independiente para darle un resultado. Por ejemplo, las horas de estudio de un estudiante, que vendrían siendo la variable independiente, darían como resultado una mayor o menor calificación en un examen, que sería la variable dependiente, ya que dependiendo de la cantidad de horas estudiadas por ese estudiante, tendríamos una mayor o una menor calificación. Otro ejemplo de esto podría ser la cantidad de fertilizante que se le agrega a un cultivo, que vendría siendo la variable independiente. Esta tendrá un efecto en las plantas o en su crecimiento. Esto vendría siendo la variable dependiente, ya que dependiendo de la cantidad de fertilizante que utilicemos, la planta crecerá o más o crecerá menos. Luego tenemos los datos. Los datos son valores expresados con números, letras o cualquier otro símbolo que representan cualquier información recolectada mediante la medición, observación o encuestas. Los datos son de vital importancia para el estudio estadístico y probabilístico, ya que sin los datos no tendríamos nada que estudiar. Cabe recalcar que los datos son los que conforman las variables, y los tipos de datos obtenidos dependen de la variable que estemos estudiando, ya que si tenemos una variable cualitativa, obtendremos datos cualitativos, y si estudiamos una variable cuantitativa, obtendremos datos cuantitativos. Ejemplos de datos pueden ser 15, 30, 32,4, que corresponden a una variable que es la temperatura, y mexicano, colombiano y americano, que corresponden a una variable que es la nacionalidad. Así tenemos una gran cantidad de variables y una gran cantidad de datos. Los datos pueden ser divididos en datos univariantes, bivariantes y multivariantes, y en datos agrupados y no agrupados. Los datos univariantes son aquellos que se estudian con una sola variable sin ninguna relación con otra variable. Ejemplos de esto puede ser la estatura o la cantidad de autos en una ciudad. Luego tenemos los bivariantes, que son los datos que incluyen dos variables y se estudian de este modo para encontrar una relación entre las variables estudiadas. Ejemplos de estos pueden ser la estatura y el peso, o la temperatura y la humedad del aire. Luego tenemos los datos multivariantes, que son aquellos que involucran tres o más variables y se estudian de este modo para obtener relaciones más complejas y llegar a conclusiones que pueden ser más precisas. Un ejemplo de esto puede ser la relación entre la edad, el peso y la posibilidad de que haya un ataque cardíaco a una persona de mayor edad. Y sí. Luego tenemos los datos agrupados y no agrupados. Los datos no agrupados son aquellos que se representan en su forma original, sin ningún tipo de resumen o arreglo, y son por lo generalmente mostrados en forma de lista. Estos son utilizados cuando tenemos una cantidad de datos bastante pequeña, entre
Bueno, datos bastante pequeños. Luego tenemos los datos agrupados, que son aquellos que son representados mayoritariamente en forma de tablas de frecuencia. Estas son utilizadas para representar una cantidad de datos muy grande que puede conllevar a estudios más complejos. Un ejemplo de estos puede ser esta imagen. Acá tenemos datos no agrupados, que serían los de la parte de arriba, que están en forma de lista y no tienen ningún tipo de orden. Y abajo tenemos una tabla de frecuencia que organiza los datos según un intervalo, y en cada intervalo hay una cantidad de datos que corresponde a esa categoría. Cabe recalcar que el estudio de datos no agrupados es diferente al estudio de datos agrupados. Esto es algo que veremos más adelante a la hora de estudiar los datos. Una vez explicados los conceptos de datos y variables, podemos empezar a hablar en sí sobre la estadística y la probabilidad. La estadística es una disciplina científica y estadística que estudia la variabilidad y las leyes de la probabilidad. La estadística trata de obtener conclusiones de hechos aleatorios, observándolos hasta dar con las leyes que los definen y que por lo tanto permiten interpretarlos. El campo de la estadística comprende todas las técnicas y procedimientos necesarios para obtener información de la realidad, organizarla, clasificarla y deducirla para poder obtener conclusiones claras y que definan los estudios que estamos haciendo. La estadística se caracteriza por su naturaleza transversal, lo que quiere decir que sirve de apoyo para muchas otras ciencias sin importar su rama del saber, como la biología, la política, la economía, la demografía, entre muchas otras. La estadística nos permite analizar datos, identificar patrones, hacer predicciones, optimizar recursos y convertir datos en información útil. Todo esto permite solucionar problemas de manera más fácil y llegar a conclusiones más acertadas. La estadística puede ser dividida en estadística descriptiva y en estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que se encarga solo de clasificar y categorizar los datos sin hacer ningún tipo de deducción o evaluación sobre estos mismos. En la estadística descriptiva podemos encontrar las representaciones gráficas, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. Presentaciones gráficas nos permiten visualizar los datos de una manera más sencilla. En las representaciones gráficas podemos encontrar gráficos de distribución de datos, como los histogramas, que representan las variables con unas barras cuya superficie representa la cantidad de veces que se repite dicho valor. También encontramos los diagramas de cajas y bigotes, que representan los datos según sus cuartiles y con unos bigotes que representan toda la distribución de los datos. Los datos que se salen de estos bigotes son llamados datos atípicos. Luego tenemos los gráficos de relación entre variables, que pueden ser los gráficos de dispersión, que son graficados en un plano cartesiano, donde cada dato corresponde a un punto que tiene un valor en X y un valor en Y. Así logramos conseguir una nube de puntos que puede ser analizada para medir la tendencia de dichos valores. También tenemos las tablas de contingencia, que organizan los valores en categorías e intervalos, que representan qué tan repetidos se encuentran los valores en los intervalos o en qué categoría se encuentran. Luego tenemos los gráficos categóricos, que pueden ser los gráficos de barras, que representan una distribución de datos con unas barras que indican qué tan repetidos están unos datos. O también las gráficas de torta, que también son conocidos como gráficos circulares, que dividen este círculo en secciones dependiendo de qué tan repetido se encuentra un dato. Luego tenemos
las medidas de tendencia central, que buscan representar los datos según los valores más centrales. Aquí encontramos la media, la moda y la mediana. La media, también conocida como promedio, es el valor que representa un conjunto de datos. Este se calcula sumando todos los datos obtenidos y dividiéndolo entre el número de datos que tenemos. Por ejemplo, si tenemos el 2, el 3, el 3, el 5, el 7 y el 10, si lo sumamos tendremos un resultado de 30. Si lo dividimos entre 6, que es el número de datos que tenemos, obtendríamos el 5. Este sería el valor de la media que representa el conjunto de datos. Luego tenemos la mediana, que es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos. Para poder calcularla, tenemos que organizar los datos en orden creciente y luego ver cuál es el valor que se encuentra en el centro. Si tenemos una distribución de datos que es par, tendremos dos valores que están en el centro. Para calcular la mediana, tendremos que sumar estos dos valores y dividirlos entre 2 para poder obtener dicho valor. Luego tenemos la moda, que es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Si tenemos dos valores que se repiten la misma cantidad, decimos que es bimodal, o si tenemos más valores que se repiten la misma cantidad de veces, pasamos a decir que es multimodal. Cabe recalcar que cuando no tenemos ningún valor que se repite, decimos que la moda no existe. Luego pasamos a las medidas de dispersión, que buscan expresar qué tan distribuidos están los datos con respecto a la media. Acá encontramos el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es la resta del valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos 2, 5, 8, 9, 14 y 17, el valor máximo sería el 17 y el valor mínimo sería el 2. Entonces tendríamos que restarle al 17 2 y así tendríamos el valor del rango, que sería 15. Acá también tenemos la varianza, que busca representar la distribución de los datos con respecto a la media. La fórmula para calcular la varianza es la siguiente. Es varianza al cuadrado es igual a 1 sobre el número de datos menos 1 multiplicado por la sumatoria de cada valor restado. Se le resta el promedio y todo esto se eleva al cuadrado. Luego tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y esta nos indica qué tan distribuidos están los datos. Entre mayor sea la varianza, mayor será la distribución de los datos. Cabe recalcar que estas medidas son utilizadas para analizar los datos no agrupados, ya que si analizamos datos agrupados, se utilizan unas fórmulas un poco diferentes que pueden llevar a unos valores más adecuados al orden de los datos. Luego tenemos las medidas de posición, que buscan dividir el conjunto de datos en partes iguales. Las medidas de posición más conocidas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son los tres valores que dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales. El cuartil número 2 coincide con la media. Los deciles son los 9 valores que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, y los percentiles son los 99 valores que dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Cabe recalcar que según el análisis de la distribución de datos que estemos buscando, trabajaremos con cuartiles, deciles o percentiles. Luego tenemos las medidas de forma, que nos indican el grado de asimetría que puede llegar a tener una distribución sin necesidad de graficarlo. Acá encontramos el coeficiente de asimetría y la kurtosis.
El coeficiente de asimetría nos dice qué tan simétrica es la distribución con respecto a la media. Si tenemos un grado de asimetría igual a 0, decimos que la distribución es simétrica. Si tenemos una cola más larga hacia la derecha, decimos que tenemos una simetría positiva, o si tenemos una cola más larga a la izquierda, decimos que tenemos una simetría negativa. Luego tenemos la kurtosis, que nos dice qué tan achatada o qué tan picuda es esta curva de la distribución. Acá tenemos la kurtosis mesocúrtica, que es la distribución más normal, con colas ni tan pesadas, ni una curva tan achatada o tan picuda. Luego tenemos la distribución leptocúrtica, que es aquella que tiene unas colas más pesadas y es más picuda, lo que quiere decir que los datos están más concentrados en la media. Y tenemos también la platicúrtica, que es aquella que tiene unas colas más largas y la cresta de la curva es más achatada, lo que quiere decir que los datos están más distribuidos. Luego tenemos la estadística inferencial, que es aquella que busca sacar conclusiones y generalizaciones de una población a partir de estudios. Una población es todo el conjunto o grupo de elementos que desea ser estudiado. Estas pueden ser personas, objetos, lugares, sucesos, textos, entre muchas otras. Cabe recalcar que la población puede ser real, como los habitantes de una ciudad, o puede ser hipotética, como un producto que deseamos lanzar al mercado. Debido a que estudiar toda la población y tomar sus datos puede ser algo que lleve a un desgaste económico muy grande y puede llevar mucho tiempo, se utiliza una muestra. Una muestra es un subconjunto de la población que se toma con el objetivo de ser estudiada. Esta muestra debe tener unas características que determinen si la muestra es aceptable o no. Estas características son la aleatoriedad, lo que quiere decir que los elementos de toda la población deben tener las mismas probabilidades de ser seleccionados para la muestra, debe tener representatividad, lo que quiere decir que debe reflejar las características de la población con respecto a las variables, debe tener un tamaño adecuado, lo que quiere decir que no debe ser ni muy grande ni muy pequeña, y debe tener una independencia entre los datos. Es decir, que cada elemento de la muestra no puede estar relacionado entre sí. Para tomar una muestra utilizamos técnicas de muestreo que nos permiten determinar qué tan grande debe ser la muestra y qué estudios debemos hacer. Con una muestra podemos determinar un estadístico. Un estadístico es una estimación de una propiedad de una población. Por ejemplo, si tomamos como muestra una clase de matemáticas con respecto a todas las clases de matemáticas del mundo, un estadístico podría ser el promedio de notas obtenidos por los estudiantes en esa clase de matemáticas en un semestre. Un estadístico es una estimación de un parámetro. Un parámetro es una estimación de una propiedad de toda la población. Esta se saca gracias a un estadístico. Por ejemplo, si tomamos como población todas las clases de matemáticas del mundo, un parámetro sería el promedio de notas obtenidas por todos los estudiantes. A partir de este parámetro podemos sacar una hipótesis, que es una generalización y una confirmación de este parámetro, que nos dice que, que ese parámetro sí es una característica que tiene la población y sí debe ser tomada como correcta. Esta se logra gracias al estudio de los datos y al cálculo de muchas operaciones. Entonces, a partir de la muestra obtenemos un estadístico, del estadístico obtenemos parámetros y de los parámetros obtenemos las hipótesis. A continuación tenemos la probabilidad. La probabilidad es la disciplina matemática que estudia el azar. Se trata de la oportunidad, es decir, la posibilidad que tiene un evento de ocurrir.
La probabilidad puede ser expresada con una cifra entre el 0 y el 1 o con un porcentaje entre el 0 y el 100. Para calcular la probabilidad de un evento, podemos utilizar la siguiente fórmula, que nos dice que debemos dividir los casos favorables entre el número de casos posibles y esto multiplicarlo por 100. Así, un ejemplo puede ser si queremos lanzar una moneda. La moneda tiene dos caras, pero a la hora de lanzarla solo vamos a tener una cara. Este sería el caso favorable, que sería dividido entre los casos posibles, que serían dos, ya que la moneda tiene dos caras. Esto lo multiplicaríamos por 100. Al hacer esta operación, tendríamos que cada cara tiene un 50% de probabilidades de salir a la hora de lanzarla. Luego tenemos los tipos de probabilidad. Aunque existen muchos tipos, los más comunes son la probabilidad frecuencial y la probabilidad matemática. La probabilidad frecuencial es aquella que se encarga de estudiar la posibilidad que tiene un evento de ocurrir a través de la experimentación, mientras que la probabilidad matemática es aquella que se encarga de estudiar la posibilidad de que un evento ocurra, pero a través de la matemática aplicada y de una manera más lógica. Y luego tenemos las aplicaciones de la probabilidad, unas cuantas. Estas pueden ser utilizadas para el análisis de riesgo empresarial, para determinar si las acciones de una empresa pueden subir o pueden caer. También puede ser utilizado en el análisis estadístico de la conducta, esto en materias sociológicas que nos pueden decir qué tan inclinada está la población con respecto a una opinión o una idea. También tenemos en la investigación biomédica que puede determinar el porcentaje de éxito o de fracaso que puede tener una vacuna con respecto a un virus, y por supuesto en la simulación y optimización de proyectos de ingeniería que nos dicen qué tan viable puede ser la construcción de un edificio y qué probabilidades tiene de resistir con respecto a un terremoto o a una catástrofe natural. Con todo esto podemos concluir que la probabilidad estudia la incertidumbre y la posibilidad de que un evento ocurra, mientras que la estadística analiza datos para extraer conclusiones y tomar decisiones. Ambas son disciplinas que están muy interrelacionadas y tienen aplicaciones en diferentes áreas, ayudándonos a estudiar la incertidumbre y a tomar decisiones basadas en datos. Gracias por ver este video. Eso fue todo.